Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga rica y poderosamente en este hermoso día, domingo 21 de junio de este año 2020, en el cual gran parte del mundo sigue guardando la cuarentena, esta pandemia que ha afectado al mundo en los últimos meses. Pero hoy es domingo, hoy es el Día del Señor y hoy se celebra en muchos lugares del mundo se celebra el Día del Padre. Así que primero a nuestro gran Padre Dios, ese Padre eterno maravilloso del que vamos a hablar en el día de hoy, que estuvo, está y siempre, siempre va a estar y va a permanecer al lado nuestro, claro. Y también a todo papá que en este día tiene la dicha de celebrar su día. Le bendecimos en el nombre del Señor, le deseamos un hermoso día en familia y también, como vamos a hablar dentro de un momento, hay casos muy lindos, muy bellos a los que me voy a referir hoy. Si usted se queda allí y me acompaña, y también puede invitar a otros para que pueda unirse a esta transmisión de Dios es Fiel, del Templo Evangélico Bethesda, aquí de la ciudad de Mar del Plata, de la Asamblea de Iglesia Cristiana, y celebrando hoy juntos el Día del Padre. Y me estoy refiriendo a esa mamá, o a esa abuela, o a esa hermana mayor, que también muchas veces en la vida cumplió el rol, cumplió el trabajo, realizó la tarea de ser papá y mamá, o de ser abuela y abuelo y papá, o de ser hermana, tal vez hermana mayor o hermano mayor, y a la vez ser esa persona que ocupó, que pudo suplir la necesidad de ese papá en la casa. Así que quiero comenzar en el día de hoy dedicando este programa a los padres. Primero a Papá Dios y luego para usted, mi amado caballero, y también para ti, amada mujer de Dios, que has hecho una gran labor en la vida de un montón de gente. Vamos a tratar de hacer un programa que no sea muy extenso para que todos lo puedan compartir, pero quiero comenzar leyendo la palabra de Dios, obviamente primero, y luego haciendo una pequeña aclaración para el día de hoy, ¿sí? Muy bien, dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 18, la palabra de Dios en este día que estamos compartiendo nuestro mensaje online, nuestro tiempo de estar juntos, de compartir, de reflexionar, y dice la palabra de Dios así: y seré para vosotros por Padre, dice Dios, y seré para vosotros por Padre, y vosotros, ahí entramos usted, yo, ellos, ellas, todos, y vosotros me seréis, dice Dios, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la palabra de Dios. Dios nos acepta, nos recibe, nos cobija, nos abraza como ese gran Padre eterno que es nuestro Dios y nuestro Creador. Decir Dios es fiel es más que una sigla. Natural. Dios es Fiel se fundó en el año 1988, cuando comenzábamos aquí en Mar del Plata, hace muchos años, nuestros primeros programas radiales, por radio cristiana, en campañas evangelísticas, en obras misioneras, en un sinfín de cosas que tuvo que ver luego el nacimiento del Templo Evangélico Bethesda, que vino para el año 93 recién. En fin, hay una serie de cosas, pero Dios es fiel. Y me gustaría remarcar esta palabra en el día de hoy. Dios es fiel, lo fue, lo es y lo será. Hay otro texto muy lindo que quiero compartir con usted primero en el día de hoy, y es en Hebreos capítulo 12, verso 9. Hebreos capítulo 12, verso 9. Y como recién leímos Corintios y le dije que le iba a hacer una salvedad, se la voy a hacer. Hoy es un día muy especial. Venga, sígame. Hoy es un día muy especial. Pero tenemos que entender algo para poder compartir este día la palabra y compartir este día con la familia, no solamente en Mar del Plata, sino en toda Argentina, y no solamente en Argentina, sino con las iglesias, los pastores, las familias.
de los campos misioneros que Dios me ha dado a tener a cargo, Uruguay, Paraguay, Bolivia, a cada pastor, a cada familia, a cada congregación. Un abrazo bien grande, mis deseos que Dios me los bendiga rica y poderosamente, y obviamente un cariño grande para todos los padres, compañeros, pastores, amigos, a nuestro obispo mundial, reverendo Abelardo Batista, que tenga un hermoso día, nuestro obispo y consejero también, el doctor Domingo Rodríguez Díaz, a él también un gran abrazo, que tenga un bello día, y a todos los señores supervisores de los distritos que hacen un gran trabajo, ese papá que por ahí está auxiliando permanentemente a otros muchos que necesitan, y a los presbíteros de nuestro campo Argentina, obviamente un gran abrazo, que Dios me les bendiga ricamente. Quiero entonces hacer la salvedad, porque el tiempo corre y después me quedo sin tiempo para otras cosas. Hoy es un día muy especial. Para algunos es un día de celebración y festividad. Y los felicito y disfruten. Muy bien. Para otros es un día que hay que superar. ¿Me siguió? Para unos es un día de festividad, ¿sí? Una fiesta, regalos, cariños, como los que yo recibí de mis hijas, un abrazo, un beso, un regalito a la mañana, un desayuno que me hicieron. Muy bien. Pero para otros va a ser un día a superar. ¿Por qué? Porque no es un día fácil. No solo porque venimos de una pandemia en la que se han ido miles de padres y miles de abuelos y miles de hijos. No solo por eso, lo cual obviamente lo respetamos profundamente, sino por otras muchas razones que la gente ha vivido y que vamos a compartir en el día de hoy. Porque si hay algo que tenemos que aprender los cristianos es volver a ser transparentes, sinceros y genuinos. Y decir las cosas como son. Venimos de 2 o 3 décadas, de 20 o 30 años, de enseñarnos a mentir unos a otros. Y hoy nos encontramos con que la cuarentena nos cerró los templos, las congregaciones no se pueden reunir, el léxico evangélico hubo que cambiarlo. No le podés decir toca a tu hermano, saludarlo, abrazarlo, decirle que lo querés, decirle qué bonito, qué lindo que está hoy, qué bien que te queda la ropa. Un montón de tonteras que los evangélicos hemos promovido, haciendo de la iglesia un centro cultural, religioso, social y carismático, cuando en realidad la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aunque somos sociales y carismáticos y todo lo que usted quiera, somos cristianos primero, y nuestra principal atención siempre va a ser Jesucristo. Muy bien, dicho esto entonces, leo Hebreos capítulo 12, verso 9. Si usted está muy apurado, que Dios me le bendiga, lindo día, pero para todos los que nos quedamos a compartir el programa, seguimos leyendo la palabra de Dios. Por otra parte, dice la Biblia, Hebreos capítulo 12, verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice la Escritura, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Muy bien. Obedecer a Dios es la gran bendición de la humanidad. Obedecer a Dios es la gran bendición de la humanidad. Porque este Padre Dios, que ha cuidado de ti y de mí desde antes que tú y yo naciéramos, que nos va a seguir cuidando a lo largo de la vida, y que un día, cuando nuestra vida ya termine su faena en la tierra, nos reciba en gloria por la eternidad y continuemos esta redención, salvación, perdón de pecados y vida eterna que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario para ti y para mí. Regalo maravilloso de la gracia de ese Padre Dios, nuestro Padre Dios, único, porque no hay dos, ni grandes ni chicos, no, hay uno solo, y es Dios nuestro Creador. Así que en el día de hoy, deseándoles a todos un gran día y decirles que usted y yo somos hijos e hijas de Dios, y que si tuvimos nuestros papás, aquellos que tuvieron a sus papás y los disfrutaron, cuánto más Dios nos invita a través de su palabra, y yo te invito también hoy a través de este programa, o de este mensaje, o de esta charla que tenemos online,
que tú puedas también acercarte a Dios, aferrarte de Dios, leer su palabra, que es como Dios te va a hablar a ti. Y luego, cuando tú sepas también este consejo tan sabio, prudente y equilibrado, que trae muchos beneficios a la vida humana, comenzando con el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, y luego dándonos un corazón nuevo para que seamos mejores papás, mejores mamás y mejores familias. ¿Sí? Todo eso está aquí, guardado. Para ti, lo guardó Dios en su palabra. Así que en el día de hoy, como vamos a hablar de los papás, quiero comenzar por decir que ser padre en este tiempo hay que tener muchas ganas de ser padre. Hay que tener mucha fuerza para ser padres. Ser padre en esta época en la que nos toca vivir es una tarea, siempre ha sido ardua, porque no vamos a menoscabar ni a menospreciar las tareas de los padres en tiempos pasados, pero ser padre en este tiempo en el que vivimos es una tarea ardua, dura, pesada, y que tienes que tener una voluntad muy fuerte para poder depender de Dios cada día y ser ese padre que esa familia necesita, que es tu casa. Quiero comenzar por hablarle a aquellos que tal vez nunca conocieron a sus padres. Porque hay mucha gente que hoy tiene que superar el día. ¿Y por qué tiene que superar el día, obispo? Porque nunca conoció a su padre. Nunca lo conoció. ¿Por qué razones? Bueno, obispo, mire, por las razones que hayan sido, por el miedo, por la cobardía, por el temor, por otras cuestiones. Tú naciste y no conociste a tu padre. ¿Sí? Y hoy es un día en el que te gustaría haber conocido, al menos. Y en el día de ayer hablaba con una hermana en Cristo, que no voy a decir su nombre, que ya obviamente tiene sus años, no es tan grande tampoco, pero tiene sus años, y ella me decía lo siguiente: obispo, yo no conocía a mi padre, pero cuando conocí al Padre del cielo, cuando conocí a Dios mi Padre, realmente llenó toda mi vida, y desde ese día para acá no hubo necesidad en mí de encontrar otro padre. Con ese padre, hablándome de Dios, de Jesucristo, me alcanzó y me bastó. ¡Qué maravilloso! Yo te invito a que en este día, si tú eres uno de esos que nunca conoció a su padre, por las razones que sean, puedas saber que hay un Dios en los cielos, que es tu Padre, y va a llenar tu corazón, tu alma, tus sentimientos, tus emociones. Y no vas a andar por la vida con ese hueco, ese vacío, que deja esa ausencia paterna que no se tuvo. Dios es maravilloso, y si a tu papá no lo conociste, hay un Dios en los cielos que sí es tu Padre y que te ha permitido la vida, el ser, el existir, el nacer. Y esa mamá que se la jugó por vos, esa mamá que se la jugó, fue tu mamá, fue tu papá. Y tenés que, si la tenés, honrarla, bendecirla cada día. Y si está lejos, en que sea a través del medio más maravilloso que hay, que es la oración en la comunión con Dios. Segundo, me gustaría hablarle a aquellos hijos que sí conocieron a papá, al viejo. Pero un día papá se levantó, un día papá simplemente se fue y no volvió más. No dio muchas explicaciones, no dio razones, simplemente se levantó, simplemente se fue, simplemente no volvió más. Y también hay muchas personas, muchos hijos e hijas que pasaron por esa experiencia y que nosotros tenemos que entender que eso es parte de lo que la gente ha vivido y que lleva guardado en el corazón. Ese saludo evangélico de los últimos 20, 30 años, re bendecido, súper bendecido, súper... Hemos mentido tanto en estos últimos 30 años que me da vergüenza ajena tener que decirlo, pero es la verdad.
Porque hay mucha gente que ha pasado una larga temporada en su vida que no le ha sido fácil superarla. Y muchos de hecho no la han superado. Así que para aquellos que un día pasaron esta experiencia de que papá un día se levantó, se fue y simplemente no apareció más y tuvieron que seguir su vida y no ha sido fácil, pero ¿sabes por qué la pudiste continuar? Porque Dios ha estado al lado tuyo. Tal vez vos no lo sabías y tal vez es el día de hoy todavía que mirás para atrás y no lo sabés y creés que por designios de no sé dónde, de no sé quién, circunstancias de la vida, lograste. No. Ha sido la benéfica, la buena, la benible mano de Dios guiando tu vida en el transcurso de esa vida que has llevado y que sigues llevando. Tercero, quiero hablar de aquellos padres que un día dijeron, ahora vengo, ahora regreso, y por diferentes motivos de la vida, miles que no voy a nombrar, no es que se quisieron ir, sino que se tuvieron que ir. Pasó esto, aquello, lo otro, bueno, no pudieron regresar. Todos esos vacíos que en la vida va quedando, hoy hay personas que tienen que ir trabajando con eso, y yo quiero decirte que si en algún momento disfrutaste de ese papá que después se fue, de ese papá que no pudo regresar por las razones que sean, encuentres en Dios el Padre que llena ese corazón tuyo y mío, porque el mío también tuvo que llenarlo, por supuesto, ese Dios y Padre eterno que es el creador de nuestra vida y sustentador a través de Jesucristo, para ti y para mí, que somos sus hijos, como hoy leímos, y somos sus hijas, y nos trae a nuestra vida lo que necesitamos. Después quiero hablarle con mucho cariño, con mucho dolor y con mucho respeto a todos aquellos que, no solo por la pandemia, sino por otras cuestiones de la vida, perdieron a sus padres. Pero esto es distinto. No es un papá que se levantó y se fue, no es un papá que dijo ahora vuelvo y no apareció más, no es un papá que se desentendió de la familia porque obviamente algo pasó y quizás no éramos lo más importante, quizás no éramos lo más importante en su vida. Quiero hablar de aquellos papás que tuvieron que enfrentar en la vida la enfermedad, el dolor, la angustia, y que en esa batalla titánica no pudieron ganar, no la pudieron superar, no pudieron. Y Dios en su misericordia los abrazó y se los llevó con él. Entonces esa familia, esos hijos, esa esposa que hoy me está mirando ahí, que está viendo este programa, que quizás no sea hoy domingo, lo va a ver el lunes, el martes, la semana que viene, porque esto queda ahí en la cápsula, guardado en la nube, en el Ministerio de Dios es Fiel. Usted lo puede bajar, lo puede compartir, se lo puede hacer escuchar a otro. A esa familia, a esos hijos, a esas hijas, a esa esposa que perdió a ese esposo, a esos hijos que perdieron a ese papá, en una batalla legítima, que el viejo dio todo, la peleó toda, llegó hasta el final, pero no pudo. A esa familia en este día, yo quiero que tú entiendas que jamás estarás huérfano, jamás serás huérfana. Y aún en el estado de esa dama que quedó viuda, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, que Dios es padre de huérfanos, es mi padre. Y tal vez sea el tuyo, porque pasaste por la misma experiencia que yo. Dice el libro de los Salmos que Dios es padre de huérfanos, que Dios es el defensor, el cuidador, el protector de la viuda. Así que, mi amada familia,
Hoy es un día a superar, ¿me entendió? Porque se lo dije al comienzo. Hoy es un día a superar. Para mucha gente es un día a superar. Pero quiero decirte que en Dios, en Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, Dios nos habla y Dios nos dice: yo soy padre de huérfanos, yo soy defensor de viudas. Nadie está solo cuando tiene a Dios en su corazón. Y yo te animo en este día que si tú tienes a Dios en tu corazón, te aferres de Dios con toda tu vida, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus sentimientos y emociones, que no son fáciles en el día de hoy. Pero Dios está allí al lado tuyo. Así que vamos a extrañar, vamos a pasar muchas cosas, pero Dios va a seguir siendo fiel en nuestra vida. Padres para todas las épocas e hijos también para todas las épocas. Mayormente hijos de Dios, mayormente a Dios como nuestro Padre. Y quiero también hacer un espacio aquí para hablar de aquellos abuelos, abuelas, que no solamente criaron sus hijos, sino que también criaron a los hijos de sus hijos. ¿Por qué razón, obispo? Bueno, las razones son muchas. Y no venimos a buscar razones, como muchos evangélicos en el día de hoy estarán peleándose con Dios y luchando con Dios y la vida, peleándose con todas las cosas que tienen a su alrededor, buscando razones. No siempre hay razones, no siempre vamos a entender las cosas. Dios es eterno, infinito, maravilloso, y usted y yo somos un poquito de polvo de esta tierra. ¿Cómo quiere usted entender y comprender todos los designios de Dios? Entonces, para esos abuelos y abuelas que también hicieron papel de papá, ¿sí? Porque hay muchos abuelos que sus nietos no le dicen abuelo, o granpa, no, o oma, en diferentes idiomas, abuelo, abuela, no, simplemente le dicen papá. ¿Por qué? Y porque el abuelo y la abuela hizo el papel de papá, los crió, los educó, los mandó a la escuela, porque eso es ser padre. Ser padre no es estar con una mujer, con una fémina y engendrar, y eso no es ser padre. Ser padre es estar, ser padre es llorar, ser padre es luchar, ser padre es no salir corriendo, ser padre es pararse en la vida, pararse en el camino, pararse y hacerle frente a una sociedad que avasalla, que miente, que roba, que estafa. Una sociedad que quiere destruir tus hijas, tus hijos, tu matrimonio, tu hogar, tu trabajo, tu economía. No es fácil. Ser padre hoy en el siglo XXI no es fácil. Ser padre hoy, hay que ser muy hombre para ser padre. Así que doblemente para esa mujer que hace de papá y de mamá. Que Dios me la bendiga. Que Dios me los bendiga. Entonces, a esos abuelos que pasaron su primera etapa como padres y que luego hicieron un relevo en la vida para criar a sus nietos. También tengo que hacer un paréntesis y mencionar a aquellos hombres y mujeres, pastoras y pastores, que han criado hijos que no fueron hijos engendrados por ellos, hijos biológicos, sino que fueron hijos que necesitaban de padres y que no los tenían. Pastoras, pastores que fundaron hogares de niños, hermanos y hermanas cristianos y cristianas en la fe que han adoptado niños que no son sus hijos biológicos, pero los han aceptado y los han recibido con el mismo amor y cariño que tuvieron sus hijos naturales. Hay tantas experiencias, paso los 50 años,
y estoy en el Evangelio desde que nací. Y conocí uno de los tantos pastores y ministros que tuvo varios hijos con su esposa. Dios le regaló varios hijos. Y al final de esa carrera, decidieron como matrimonio adoptar un niño y criarlo como si fuera también hijo propio. ¿Y por qué lo hicieron, obispo? Lo hicieron por un motivo, y ya se lo pregunté. Ya no están acá, descansan en la presencia del Señor. Se los pregunté y me dijeron, obispo, lo hicimos en un acto de agradecimiento a Dios por la vida de los hijos que nos había dado. Sí, me escuchó bien. Adoptaron un niño, lo criaron y me dijeron, lo hicimos en agradecimiento a Dios por todos nuestros hijos que Dios nos ha dado, sanos y salvos. Son muchas las razones por las cuales un hombre se para en la vida y es padre. Es el viejo. Y bien lo dijo José Hernández en su libro Martín Fierro, en su obra literaria. Padre más que padre es un amigo. Y alguien dijo, si es padre no puede ser amigo. Dios es mi padre y es mi amigo. Y si Dios es mi padre y mi amigo, en la jornada de la vida, mi deseo, mi deber y mi trabajo es ser padre y amigo de mis hijas y de aquellos que en el camino de la vida puedo cruzármelos y tenderles una mano. ¿Por qué no? Así que en el día de hoy estamos dedicando a nuestro programa, nuestro tiempo de estar junto a los padres, diciendo que para muchos es un día de mucha alegría y para otros es un día que hay que superar. Pero con Dios todo es posible. Padre es aquel, como dije recién, que educa, que ayuda. Y también Padre es aquel que pone límites. ¡Wow! ¿Qué tema tocó, obispo? Límites. Yo creí que el Padre era el que todo decía que sí. No. Justamente papá debe ser la persona equilibrada, justa. ¿Y cómo logro el equilibrio? Aquí. Aquí, aquí y aquí. Aquí está la vida equilibrada. En la palabra de Dios. ¿A todo hay que decirle que no? No. ¿A todo hay que decirle que sí? Tampoco. ¿Y entonces qué quedamos? Quedamos que tenemos que poner límites. Un buen padre pone límites. El que no puso límites a sus hijos lo pagan después en la vida. Y lo sufre la mujer con la que se casa. O lo sufre el hijo por la mujer con la quien se casa. El padre que no supo poner límites le hizo daño a la vida de su hijo y de su hija. Dios también pone límites. Ah, sí, porque la Biblia, obispo Daniel, la Biblia está llena de prohibiciones. Si usted desconoce la Escritura, el Sagrado Libro, y sobre todo desconoce a Dios, sin ganas, pero le voy a admitir esa expresión, ¿sí? Porque usted no conoce a Dios, no conoce la Biblia, por ende yo tengo que admitir que usted diga, está lleno de prohibiciones, aunque en los últimos 20, 30 años usted sabe muy bien que cierto grupo evangélico se olvidó de todos los límites, de hecho los pasó por arriba. Así también nos fue. Dios, en su palabra, pone límites para cuidarnos de nosotros mismos. O sea, Dios pone límites
para que el hombre no se lastime a sí mismo. No son prohibiciones, son límites. Dios te dice de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque si pasas de aquí te vas a lastimar, te vas a herir, te va a ir mal. Dios mismo dice, mira, yo te animo a que escojas la vida. O sea, el límite de Dios es para que tú y yo no nos lastimemos en el camino de la vida. Y los límites que pone papá y mamá, ahora le hablo un poquito más a los hijos, a las hijas, los límites que pone papá y mamá no son porque se creen superhéroes, son para cuidarte a vos, que sos su hijo, su hija. Porque papá, el viejo, también comete errores. Porque él no nació con un libro abajo del brazo que decía cómo ser hijo, cómo ser joven, cómo ser esposo y cómo ser padre y cómo ser abuelo. Y a medida que la vida pasa va leyendo el libro y va aprendiendo. No. Lo aprendimos a los golpes. Sí, literalmente, lo aprendimos a los golpes. Con aciertos y con errores. Y no me juzgue a los padres hoy. Porque han vivido con aciertos y con errores. Porque si usted me permite la sinceridad, más de medio mundo hoy, más de media humanidad hoy, más de 300.000 millones de personas están haciendo lo mismo, viendo aciertos y errores. ¿Qué funciona y qué no? ¿Qué hacemos y qué no? ¿Qué sí y qué no? ¿O no? Estoy hablando con la vida humana. Así que aquel que tiene a su papá, que lo disfrute, que le dé a Dios la gloria, las gracias. Y también tenemos que decir que hay muchos papás que están en la casa, pero es como si no estuviera. ¿Verdad? Es como si no estuviera. A lo que la ciencia y la psicología y todo lo va a llamar ausente. A mí me gustaría llamarlo papá. Y tal vez no tuvo la fuerza para poder dirigir el barco de su casa y el timón. Bueno, el timón del barco en su hogar lo lleva su esposa, un hijo, una hija, no sé. Pero es verdad, también pasa. También pasa. Por eso le dije que hoy es un día muy especial. Para muchos es una gran celebración y a disfrutarla. Y para otros es un día de tránsito, de pasar este día. A medida que estamos en cuarentena y aunque estemos a 10 cuadras o a 20 cuadras o a 100 kilómetros o a lo que estemos, tampoco nos podemos reunir, no nos podemos juntar porque la ley no nos permite reunirnos. Pero estamos, nos vemos, conversamos, nos queremos. Y el hecho de no poder estar juntos y abrazarnos no quita que papá sigue siendo papá, esa columna de la casa. Que mamá sigue siendo esa mamá que es la ayuda y el soporte de esa columna que es papá. Y esos hijos que cerca o lejos, grandes o chicos, casados o solteros, o divorciados, con hijos y sin hijos. Porque todo esto pasa en la vida. Todo esto pasa en la vida. Y no podemos taparnos los ojos para no ver el sol. Pero papá sigue siendo papá, lo enseña Jesucristo en la parábola del hijo pródigo. Papá es papá, mamá es mamá, y la casa de papá y la casa de mamá es tu casa, siempre va a ser tu casa. Y la mía, y la de ella, y la de él. Así que aquellos que tienen esta gran bendición de tener a su papi allá, disfrútelo, dele gracias al Señor, y que esa actitud
de cuidar, de guardar, de proteger, que es una actitud nata que brota natural del alma, del corazón del ser humano, aún lo vemos en la creación de Dios, esa protección siga alcanzando tu casa, tu hogar y tu familia. Y recuerda que no hay edad para dejar de ser padre. Y aun cuando no estés más en la tierra, o no estemos más sobre la tierra, seguiremos teniendo el cariño y el recuerdo de aquellos que se quedaron, aunque usted y yo no estemos, como hoy muchos lo tienen cuando ya los padres no están. Recuérdalo con amor, con cariño, porque seguramente ese papá que se fue, que ya no está, te dejó costumbres, te dejó gustos, te dejó enseñanzas, te dejó anécdotas. Algo quedó en tu casa que lo recuerda. Hay dolor, es inevitable, pero recuérdalo con amor y con cariño. Y sobre todo te animo a que en este día ese corazón de mamá, ese corazón de hijo, de hija, ese corazón de familia sea lleno por la presencia de Dios en forma sobrenatural, porque es el único que lo puede hacer. Familia, cuídense, disfruten de la vida, pasen este día, pero no solo este, sino todo el año, toda nuestra vida. Más allá de los años que tengas, Dios es tu Padre. Una pastora en Santiago del Estero, en Herrera, que se llamó Asterias González. Asterias González murió de 88 años. Y desde los 40 que había quedado viuda con un montón de hijos en el monte santiagueño. Yo la conocí en el año 1996. Y ella siempre decía, Dios es mi Padre, Dios es mi protector y Dios es mi proveedor. Ella decía, Dios un día me dijo, vení hija, yo soy tu protector, yo soy tu proveedor. Tenía 80 y tantos años, había pasado más de la mitad de su vida viuda, crió sus hijos, pastoreó una iglesia a su forma y a su manera, y yo todavía me saco el sombrero delante de ese tipo de personas. Y ya hoy descansa en los brazos del Señor. Pero ¿a qué viene esto, obispo? A que no hay edad para depender de Dios. Siempre dependemos de Dios. Si me regalás un minuto más, me gustaría compartir contigo una oración. ¿Oramos? Orar es hablar con Dios. Y para hablar con Dios lo hacemos a través de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo en este día en tu nombre y tu espíritu pueda bendecir y fortalecer, animar cada familia, cada hogar, especialmente aquellas familias que en este día están pasando un proceso duro, difícil. Algunos porque han perdido sus seres amados, otros porque no pueden reunirse y no estamos acostumbrados a estar lejos los unos de los otros. Pero yo te ruego en esta mañana en el nombre de Jesucristo, oh Dios, que tú lleves consuelo, paz, que tu Espíritu Santo bendiga esas vidas donde quiera que estén, esos hogares, y que Dios llene cada vida y cada corazón de cada hogar, de cada familia, de cada papá, mamá, abuelo y abuela, de hijo y de hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde, bello día en el Señor, y recuerda, Dios es nuestro Padre y usted y yo somos sus hijos y sus hijas. Nos reencontramos prontito, disfruta de este día, un gran abrazo, mis cariños para todos y recuerda que Dios es fiel y comparte el programa, envíaselo a tus contactos, háblales de Cristo, porque hay vida y esperanza en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y buena semana.